Sabes que la fe es un don, pero también una conquista. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en la tierra, junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas en parábolas y les decía: los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que, al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos hermanos, seguramente ya se dieron cuenta que no leí todo el texto del Evangelio tal como aparece en esta celebración, porque opté por irme a la segunda parte de la parábola, donde el Señor Jesús explica lo que significa las diversas tierras en donde cae la semilla. La semilla es la palabra de Dios y las diversas tierras es el corazón del hombre. Yo he querido señalar que hay un proceso en la fe, y de esto el Señor nos está hablando, porque probablemente en algún momento, si no es que todavía en la actualidad, de repente en cada uno de nosotros se dan estas 4 maneras de responderle a la palabra de Dios. La primera, con dureza: no le creemos, la rechazamos. Yo sé que la mayoría va a decir: no, padre, yo no, y me alegra eso. Pero hay grandes sectores de la humanidad que no han aceptado la palabra de Dios, y también en ocasiones nosotros mismos tampoco la aceptamos. Porque en ocasiones, si el texto bíblico no es de mi agrado, mejor me lo brinco. Pero bien, este es un tipo de proceso. Y luego, pues está otro, lo hemos escuchado, aquellos que es en un terreno pedregoso, que entonces, bueno, pues sí, hay un brote de la fe, hay un entusiasmo, pero hay una inconstancia. Es como los buenos propósitos de Año Nuevo, ¿verdad? Somos extraordinarios en decir: sí, todo esto lo vamos a hacer, pero se nos olvida que tenemos que ser constantes. También están estos otros en donde, como realidad, en nuestro entorno puede haber problemas y dificultades, cosas que nos distraen. Algunas veces una enfermedad, otras veces un problema de tipo económico, lo que sea. Y definitivamente están aquellos que aceptan la palabra de Dios y dan frutos. Ya el mismo fruto nos habla de un proceso. Mañana tendremos la oportunidad de seguir hablando sobre el proceso de la fe, pero yo me atrevería a decir que nosotros constantemente tenemos que estar en una revisión. Yo mismo tengo que estar en una revisión constante. Cuando leo la palabra de Dios me doy cuenta que hay algunas casi como novedad. Parecería que aunque allí estuvieron, como si nunca las hubiera leído. Quizás no formalmente o intencionalmente la rechacé, pero no la quise poner en práctica. Hay algunas otras cosas
en donde, insisto, me entusiasmo, pero luego me vengo abajo, y otras en donde luego se me olvida cuál era mi propósito. Lo importante es la perseverancia. Cuando nosotros estamos perseverando, realmente tenemos o podemos ir viendo que vamos dando frutos. Yo me atrevería a decir que hay, fíjense, entre la dureza del corazón, el que rechaza aquel camino, y el que acepta la palabra de Dios, la buena tierra, que da frutos, también aparecen estas dos que yo llamaría como parte de un proceso o también tentaciones. Cuando cada uno de nosotros de alguna manera somos distraídos o somos inseguros. Fíjense que hoy también se habla de que hay niños que tienen déficit de atención, es decir, no necesariamente es maldad, somos distraídos y nos cuesta trabajo tener que orientar nuestro pensamiento hacia lo que queremos, hacia el proyecto de vida que Dios nos propone. Eso se llama asertividad. Pero junto con el distraído también está el inseguro. ¿Y si hago esto? ¿Y si me critican? ¿Y si luego dicen que lo hago para que todos me vean y me aplaudan? Mejor me quedo callado. Probablemente, yo insisto, yo por lo menos puedo encontrar en mí que hay momentos, yo diría, si no de dureza, por lo menos como que hay cosas en las que digo, en esto no dejo que el Señor entre. Ciertamente hay otros momentos en mi propia vida, y estoy hablando de 33 años de sacerdote, y muchos más que como laico y seminarista leyendo la palabra de Dios, y lo digo no para ponerme de ejemplo, sino para animarte, porque tenemos que perseverar. Ciertamente yo me doy cuenta que en ocasiones por distracción se me olvida lo que el Señor manda. Otras veces por inseguridad no vivo lo que el Señor me pide. Lo que sí, y aquí es donde yo te invito, alégrate, yo me alegro de las cosas buenas que puedo hacer por la gloria de Dios. Y le digo, Señor, si tan imperfecto soy y en algo te sirvo, bueno, pues bendito sea, Señor, porque eres fiel a tu palabra, porque me amas, porque me invitas no a quedarme con mis inseguridades, no con mis incongruencias, no con mis debilidades, sino a ver tu obra. Y en el camino, por eso pedirte constantemente, gracias porque me amas tal y como soy, pero haz que sea tal y como tú quieres que sea. La intención de cada uno de nosotros, y no lo digo yo en cuanto sacerdote, sino en cuanto bautizado, es definitivamente dar muchos frutos abundantes. Por eso nuestro lema, que Jesús sea conocido y amado, porque queremos conocerlo y porque lo amamos. Dinos tu opinión. ¿Tú cómo eres? ¿Qué tipo de tierra es la que mejor se acomoda a ti, a tu estilo de vida? Y de nuevo, pues ciertamente gracias, Lourdes Lazo Dorantes, Vero Rosales, licenciado Rigal, 1996, también pues User, un 6DD5J si aparece, y a todos aquellos que nos escriben, Adriana Villalobos. Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.